Carrizo, intendente de Florida, que actualmente está de licencia, se propone ser senador, lo va a hacer con una agrupación que ha formado, que es la agrupación Dale, en apoyo también al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou. ¿Cómo le va? Buen día, un saludo a todos. Dale Uruguay está subliminalmente asociado a también la selección, ¿no? Que es el nombre de mi sector, Dale. Pero bien, trabajando con fuerza y contentos porque estamos cumpliendo una etapa de acompañar a Luis en muchas localidades. Ahora empezamos las cierres de las capitales departamentales y nuestra propia agenda, que es una agenda también de agrupaciones nuevas que vayamos por partes. ¿Por qué la agrupación, una nueva agrupación? ¿Para qué, sobre todo, no? No es solamente por el episodio interno electoral y octubre, que es obviamente una corriente al Senado, sino que creíamos que faltaba un espacio dentro del sector de Luis, de todos, con una impronta del interior, pero también de un contacto en el estilo político con la gente, que lo ha dado la experiencia de 9 años de intendencia, más una agrupación como venimos en Florida, de un sentido muy social, muy popular, muy directo, que es lo que tal vez en algún aspecto creemos, sin pensar que somos los únicos, pero traspolar un poco ese estilo de gestión a Montevideo y a los barrios y al contacto con esa gente que hoy el partido a veces ha centralizado mucho su accionar en ámbitos del Palacio, en ámbitos muy legislativos, y creo que hay una faceta ejecutiva que los intendentes podemos dar una mano. Usted dijo que no tenían lugar en las grandes listas. Exacto. Un poco también para dar espacio a dirigentes, quizás, como dice usted, del interior, más ejecutivos que hoy, que hasta el momento al menos no tenían lugar en esas importantes listas dentro del partido. Es así en el interior, y acá en Montevideo hay 5 listas de gente nueva, relativamente, gente joven y gente veterana que no tenía espacios en las grandes estructuras. Y hoy tenemos la 4040, la 903, la 62, la 797, en fin, la 4604. Son listas de perfiles de gente que abre la cancha y el partido tiene una base de sustentación mayor. ¿Qué era el problema del partido en las últimas elecciones? Una gran militancia interna y después se entubaban a todo el mundo. Y ojo, yo no me quejo porque iba segundo en la lista de Luis, pero en grandes listas. Y hoy creo que la estrategia amplia es generar una base de sustentación en octubre más grande, ¿no? ¿Y cómo está, digamos, a nivel de recorrido por el interior, a nivel de, digamos, desplegar el aparato a todo el país? ¿Se aprendió de las elecciones pasadas, de los errores que eventualmente se pudieron haber cometido? Bueno, en el caso nuestro tenemos 35 listas nacionales, con dificultades, no voy a decir que no, en algunos departamentos listas recién nuevas, agrupaciones pequeñas, pero estamos en todos los departamentos, cosa que no todos los sectores del partido están con presencia electoral en todos los departamentos. Y bueno, y eso implica un estilo de abajo hacia arriba que no muere en la interna ni en octubre, sino que es formar un sector que vaya teniendo una estrategia de inserción de futuro. Y bueno, y por supuesto los temas que hemos visto en la campaña son los temas comunes que están en la agenda. El tema económico y la problemática de inseguridad ha sido una constante desde Manga y Punta de Rieles y Piedras Blancas, que estuve estos días, hasta Tacuarembó, Rivera y localidades intermedias que hemos estado recorriendo. Creo que en algún aspecto es el tema que la gente en el mano a mano nos ha trasladado. Corríjame si me equivoco porque estoy jugando de memoria. ¿Usted no estaba tan en contra de la propuesta de Larrañaga de vivir sin miedo? Yo firmé en Florida en función más que nada, no tanto de la disquisición de la lectura jurídica de la propuesta de la reforma, sino como una señal que en Florida había una inseguridad importante, en su momento como presidente de la comisión departamental, cuando Larrañaga inició su recorrida, estuvimos allí y bueno, en el momento... ¿Pero va a votar o no? El sector va a tener, después de la interna, un congreso nacional donde hay departamentos que están a favor de ensobrar y otros que no. Entonces vamos a dar ese debate. ¿Pero usted va a votar? Independientemente de la postura de Luis, que en algún aspecto tiene, una línea del sector que ya la ha dado públicamente, ¿no? Nosotros, en lo personal, tengo una opinión favorable, pero voy a esperar el grupo, porque creo que si hablo de generar espacios de participación y decisión, me parece coherente que también se expida todo el sector nacional, ¿no?
¿Por qué seguir con la calle Pou? ¿Por qué, digamos, usted tiene, bueno, su argumentación al respecto? Porque quizás dijo en algún momento que se vio tentado o le han ofrecido en algún momento también quizás otro tipo de alianzas, en esto también de buscar una agrupación propia, etcétera. Y se lo pregunto porque además, bueno, está también esta alianza de intendentes dentro del Partido Nacional, al que quizás también, bueno, puede emitirnos una opinión sobre qué le parece. Buena pregunta, porque en su momento, cuando conversé con los colegas, en el diagnóstico de la visión del partido y de algunos temas en la agenda que habría que tener si somos gobierno, obviamente con un ímpetu y una fuerza mucho en el desarrollo local, en los intereses también de las autonomías, del desarrollo del interior. En algún aspecto coincidíamos en ese diagnóstico, pero bueno, también creíamos que si en el 2012 fuimos de los primeros que impulsamos a Luis en una interna que no era favorito ni siquiera en su propia interna, era parte de ser coherente, de alguien que además está maduro, que está, digamos, con esa capacidad y ese fogueo que ya tuvo y ese liderazgo de formar equipos. Y creo, y lo sigo manteniendo, que Luis es el mejor candidato, ¿no? Entonces, si bien hubo una conversación, no fue más que un análisis de diagnósticos compartibles y no necesariamente un paso a irme de un sector donde ya estaba participando y creyendo que Luis es el mejor candidato. Yo sé que es reciente, pero ¿cómo leen desde tiendas del senador Lacalle Pou lo que ocurrió ayer con el apoyo que le brinda Juan Sartori al proyecto de reforma del senador Larrañaga? A ver, con cartas vistas es fácil subirte un poco al carro, ¿no? Pero bueno, me da la impresión que cada uno hace lo que cree más conveniente. Evidentemente, en el debate original, Juan Sartori, que es un candidato del partido, no estuvo en la previa viviendo lo que fue parte de esa problemática en el diagnóstico del país de la inseguridad. Están en su derecho a hacerlo y veremos qué va a pasar, pero yo lo que creo que son temas, independientemente de que se llegó a las firmas, para el debate después de la interna, porque instalar ahora si sobramos o no, me parece que hay que esperar un poco el plebiscito y la campaña nacional, donde los candidatos de los partidos y las fórmulas estén cerradas. Yo creo que si Sartori aspira a tener peso en la interna partidaria, va a tener que moderar también en una negociación esa postura. Lo mismo que Luis en algún aspecto, porque ahí van a haber posturas y matices con respecto a esto diferentes, ¿no? ¿Distorsionó la campaña Sartori? No, le dio un componente novedoso en algún aspecto y creo que bueno, que ahí generó algunos debates, algunos que me parece que son para el futuro. Vos no podés hablar a cartas vistas con la regla de juego actual, si es bueno o no, si puede ser postulado. Bueno, pero usted en un emitió futuro. opinión cuando dijo que dentro de esos cambios que hay que hacer a futuro, por ejemplo, está el reglamentar, por decirlo de alguna manera, de otra forma que no cualquier persona, digamos, en definitiva, pueda estar postulándose como un precandidato en la interna de un partido, que debería, en todo caso, bueno, cumplir determinadas etapas dentro de ese partido para poder candidatearse. Sí, pero no circunscripto a la figura de Juan Sartori únicamente, que fue el que dio el debate o que generó el debate, sino en general yo creo que también hay ejemplos o pueden haber ejemplos de compañeros del partido que no tienen una base de sustentación muy fuerte y que, bueno, si se ponen de acuerdo hay 3, 4 candidatos más sin respaldo parlamentario, sin cantidad de convencionales que los respalden. Creo que es un debate primero a la interna de cada partido, pero también en paralelo a la ley electoral. Yo creo que es un vacío que generó la reforma del 96 en cuanto y tanto no dar un piso de garantías de que vos sos candidato si tenés determinada plataforma. Pero eso no es limitar también las posibilidades de un ciudadano que quiere, bueno, tener chances en materia política. Sí, en parte puede ser, pero en parte en un partido que también tiene 180 y pico de años, que venga cualquier día soy candidato y comprometa. Y bueno, pero eso es un tema de resorte interno del Partido Nacional. Sí. No le podemos echar la culpa a la ley electoral Bueno, pero de yo no que el digo... Partido Nacional permita que alguien que no votó nunca en el Uruguay, que no es militante, que se anote 2 meses antes y sea candidato. No, está bien. Yo no digo que sea la culpa. Yo lo que digo que hay un vacío que en otros países, por ejemplo,
para ver legislación comparada, vos si no tenés determinada cantidad de base electoral propia o parlamentaria, no sos candidato. Bien. Es cierto que la primer consecuencia es atacar la reglamentación interna de cada partido, pero también es cierto que este problema lo puede tener otros partidos que no son solamente el Partido Nacional en un futuro. Días atrás, en un acto en Piedras Blancas, usted se refirió a las cifras que divulgó el Mides días atrás sobre las personas que viven en situación de calle. También se conoció la opinión de la vicepresidente cuando dijo, bueno, personas en situación de calle están también en Tokio, en París y demás. ¿Usted en efecto cree en la cifra que brindó el Mides? Yo creo que la cifra, por algún dato que me han dado, va en una tendencia a la alza. Tal vez en el discurso uno no puede desarrollar exactamente el razonamiento, y además es bastante más grande de la que teníamos hace unos años en el mismo esquema de gobierno del Frente Amplio, lo que implica que hay una tendencia social de desmejoramiento de la calidad de vida de mucha gente, lo que implica que hay más de 2000 y pico de personas en situación de calle solo en Montevideo, ¿no? Evidentemente creo que es un tema que es bueno que el Mides lo reconozca, porque es una falencia, pero me da la impresión que por el número, ya es un número importante y implica una política más agresiva de lo que ha tenido el gobierno actualmente, ¿no? Pero no sospecha de la cifra que ofrece el Mides, porque en un momento dice que le parece que es en alza, pero Sí, bueno, yo tengo aumentó datos, en los últimos 3 años desde que se hizo el último censo. Hay gente técnica, por suerte amiga en todos lados, y nos pasan la información de que esa cifra tomada en el momento que se tomó hoy está siendo hasta un poco más arriba, ¿no? No tengo formas de probarlo, pero bueno. Inciso, porque usted también en su momento habló de que a veces el gobierno no llega a aquellas localidades más pequeñas del interior del país, que hay como, bueno, en palabras textuales usted dice como que hay ausencia del Estado en esos lugares. Ponía el ejemplo del BRO cuando retiró alguna de las sucursales. El tema de las energías renovables, usted tiene muchos molinos eléctricos en su departamento, por ejemplo. Hay una retracción de servicios, muchos entes que hoy no están, organismos, ministerios que por un tema de eficiencia, entre comillas, se han olvidado del rol social. El Banco República es una prueba de ello. Y eso ha dificultado que mucha gente no tenga la posibilidad de tener la calidad mínima de gestión y de vida en localidades pequeñas. Después está todo el tema de las energías y del empoderamiento del interior, en cuanto y tanto muchos recursos se generan y no queda nada en los departamentos. Se succiona por impuestos y por transferencias a Montevideo, y después hay que esperar una especie de suerte de dádiva, y hoy está en la UPP en parte en esa estrategia de difundir mediáticamente obras que son recursos departamentales, la gran mayoría, y creo que eso es lo que tiene que cambiar. Pero además lo digo también si somos gobierno, no solamente por una crítica coyuntural a la actual situación. ¿Cuál es para ustedes, desde su punto de vista del interior del país, esa medida más importante o esa preocupación más latente? Yo les pongo un ejemplo. Grupo inversor, hace 7 años, de Brasil, inversión de polímeros, 150 trabajadores. Teníamos el terreno en la segunda rotonda de Ruta 5, dado por la Intendencia. Los tipos bárbaros, empresarios, intendente, todo bien, pero ¿sabe qué? Venimos de la UTE y la energía que nos cobran no nos cierran la ecuación. Lamentamos, nos vamos a Paraguay. Esa gente está dando empleo en Paraguay. ¿Y usted que tiene los molinos de viento? Exacto. En paralelo, a pocos kilómetros de ahí, hay parques eólicos. Hay 3 parques eólicos en Florida. ¿Y qué le queda a un gobierno departamental o a un departamento para incentivar diferencialmente una inversión? Nada, porque esa energía se transmite, se genera y se transmite por UTE, y los gobiernos departamentales o los territorios donde se genera la energía no deja ningún canon, no deja ningún porcentaje, no deja ningún factor diferencial para que digas, bueno, en mi departamento se genera energía, démosle más barata a la inversión, que puede ser el extranjero como puede ser el lechero, tampoco tiene por qué ser la gran inversión. O sea, entonces, como senador impulsaría leyes desde ese lugar. Creo que hay algo interesante de generar, desregularizar, y no es privatizar, es flexibilizar que la generación y la transmisión de la energía tenga un canon también departamental en el lugar donde se genera, ya sea parques
fotovoltaicos en Salto o en Paysandú o parques eólicos en varios puntos de los departamentos. Creo que ahí hay un tema interesante para que haya una energía con un canon de rédito departamental. No sé si me explico en la idea. Bien, está claro. Muy bien. Bueno, Carlos Enciso, un placer Muchas haberlo gracias. recibido Muchas esta gracias mañana en Buen Día Uruguay. Seguimos conversando. Y nos vemos antes o después de la interna, seguramente. Bueno, cómo no. Eso seguro. En algún momento, En algún momento. entre esas dos opciones. Muy pronto, hay que decir, Bueno, porque próximamente. en un año electoral siempre no, nos estamos viendo muy pronto. Por más que agradezco la entrevista, porque siempre los protagonistas son en estas etapas los presidenciables, pero bueno, agradezco poder tener este diálogo con ustedes, porque a veces los que tenemos un sector más a nivel del Senado, bueno, nos cuesta un poco remar más. Muy bien, muchísimas gracias.